isótropo, y entonces con todas esas simplificaciones, en realidad la cuestión se reduce a un tensor que es, digamos, 3×3, pero que además puede reducirse a su forma diagonal, de manera que se puede expresar en términos de tres invariantes, digamos, ¿no? Solamente. Entonces, esta es una primera aplicación del concepto de tensor. El tensor no hay que verlo más que como un objeto que está definido sobre un campo vectorial. El tensor es una función de punto, vectorial de punto, así como un escalar, un vector es una función escalar de punto, ¿no? Cambia punto a punto en términos de campos escalares que son sus componentes. El tensor, en cambio, cambia punto a punto en función de vectores, porque ahora son vectores sus componentes. ¿Se acuerdan cómo definíamos el concepto de tensor? Era el producto, si yo multiplicaba U sub i tensorialmente por B sub j, obtenía, por ejemplo, un tensor de este tipo, ¿no? Así, estaba, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1. Es decir, tenía finalmente una matriz 3×3 que podía representar a este tensor, digamos, una cosa así, por ejemplo, ¿no? 1, 0, 3, menos 2, 4, 5, 7, 8 y 1, ¿no? Ese es el tensor de tensiones, por ejemplo, en el caso de, supongamos, ¿no? No sé, una losa tiene esa tensión distribuida, ¿no? En cualquier punto de la losa, por ejemplo, en el punto 1, 1, hay esta tensión. En el punto 1, 2, 0. En el 1, 3, 3. 3 unidades de fuerza por unidad de área, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicado a un área, a una área determinada. En sigma sub ij, vamos a suponer 2 unidades de fuerza, es decir, fuerza por unidad de área. 4, 5 y así sucesivamente. Podemos ver las tensiones aplicadas en cada punto del, digamos, del sólido que estemos considerando, ¿no? Esta es la diagonal de la matriz, y en general, digamos, cuando es simétrica, por ejemplo, lo que tenemos es que esto puede ser 0, así. Entonces, esto es 0, y tengo la diagonal principal, por ejemplo, ¿no? Tengo la diagonal principal, es una manera, digamos, de expresar simetría. Uno también podría escribir así, digamos, ¿no? Es decir, 1, 4, 2, después 1, 1, 5, 5, y 0, 0, ¿no? Esto es como si fuera un espejo que refleja 1, 5, 0, y acá es 0, 5, 1, ¿no? Estamos reflejando exactamente la misma situación ahí. Y a eso le llamamos, por ejemplo, matriz simétrica, ¿no? Es simétrica respecto de la diagonal, ¿no? Uno puede encontrar distintos tipos de matrices, por supuesto, ¿no? Matriz simétrica, antisimétrica, matriz hermítica, hemihermítica, no sé, idempotente. Hay una clase
clasificación enorme de matrices, que ustedes habrán visto seguramente, todas ellas adecuadamente escritas pueden eventualmente representar tensores, ¿no? Tensores en 3 dimensiones, en 5, en 10, en n dimensiones. Entonces, esta forma de escritura lo que dice es lo siguiente. En realidad, estos dos índices se contraen con estos otros dos y yo tengo en realidad una matriz 3×3, porque si esto se contrae, finalmente lo que voy a tener de esta matriz 4×4, digamos, es una matriz 3×3, que es la que va a representar justamente a sigma sub ij. Pero C sub ijkl es una matriz de 81 componentes que adecuadamente reescrita va a producir este efecto C sub ijkl. A veces se escribe así también, indicando que hay dos contracciones, así también se escribe a veces, ¿no? Si uno tuviera una sola contracción, por ejemplo, si uno dice sigma sub ij y multiplica esto por un versor, supongamos, ¿no? Un versor nj acá, esto conmuta con esto, y entonces esto que tengo acá es un vector. Pero aquí lo que tengo es un tensor, porque aquí se contraen dos índices con otros dos del tensor elástico para darnos finalmente una matriz 3×3 que va a representar la tensión asociada a esta deformación psi sub kl. Esta es la representación más simple, digamos, ¿no? de un proceso completamente lineal, por supuesto, que no tiene mayores complejidades. Esto venía a cuento por lo que voy a hacer ahora, en el sentido de que siempre en elasticidad suponemos que la componente simétrica es la que sobrevive, no aparecen componentes antisimétricas. En general, digamos, toda matriz siempre puede descomponerse en la suma de una parte simétrica, y de una parte antisimétrica. A sub ij menos a sub j i. Así, siempre una matriz puede descomponerse de esa manera. En elasticidad, esto es 0. Y en consecuencia, tenemos solamente una matriz simétrica que, repito, en el caso particular del tensor de deformaciones, va a tener la estructura que ya mencionaba, así, ¿no? A partir del tensor del vector del campo de desplazamientos, esto se va a escribir así. JI. Así, ¿no? Y esto, por supuesto, no está. Bien. Entonces, habíamos quedado en la cuestión de probar finalmente el teorema de Helmholtz. Ya construimos esta representación y ahora lo que queremos es ver de qué manera esto aparece en nuestra solución, ¿no? Bueno, quiero decir que cuando uno resuelve una ecuación diferencial parcial, es decir, con derivadas parciales, uno va a tener, digamos, por ejemplo, supongamos la ecuación de onda. La ecuación de onda se escribe así. Esto simplemente para después retomar
A este objeto se le llama ecuación de onda. Es un operador hiperbólico. Es un operador hiperbólico. ¿Cuál es el operador? Bueno, el operador es este. Este operador actúa sobre U y produce F. Esto es P, digamos, ¿no? Es un operador de onda, si uno escribe así, o es un operador de difusión cuando uno escribe así. Son algunos de los muchos que uno va a estudiar después en análisis 3. A esto le llamamos operador de difusión o parabólico. Y acá, de nuevo, esto es P, vamos a llamarle P sub 1, a esto vamos a llamarle P sub 2. De nuevo, P sub 1, esto actúa sobre U y produce F, vamos a poner así, ¿no? Son dos tipos de operadores. Estas son ondas y estas son difusiones. No tiene que ver con... Tiene que ver con lo que aparece cuando se propaga, por ejemplo, se difunde un contaminante en el agua, por ejemplo, ¿no? Cuando uno con mucho cuidado toma un poco de tinta, algunos microgramos de tinta, y lo arroja dentro de un vaso de agua, lo que va a observar es un proceso de difusión. Al cabo de cierto tiempo, toda la masa de agua tiene la coloración de la tinta. Es un proceso difusivo. No hay en realidad transporte de masa en un sentido real, ¿no? En un sentido mecánico, mejor dicho. Lo que hay es transporte de energía, en realidad, una forma de transporte de energía, ¿no? Pero bueno, no ese es lo que... Si uno mira un operador como este, para poder resolverlo, es decir, para poder obtener la forma de U en función de F, si uno llama a esto, si uno escribe así, P sub 2 por U igual a F, entonces quiere decir que si yo premultiplico esto por menos 1 y acá premultiplico por F, esto es la identidad y esta es, en consecuencia, la solución del problema, ¿no? Es la inversión del operador, digamos. Eso es lo que hice. ¿Sí? Si este operador tiene inversa, como si fuera, no lo es, pero actúa casi como si fuera una función. Lo que pasa es que esta es una acción que uno ejerce sobre un espacio de función. Es una acción que manda, como dijimos recién, Banach en Banach, Hilbert en Hilbert, etc. Entonces, digamos, ¿cómo se construye, en el caso de un operador, cómo se construye su inversa? ¿Cuál es la inversa del operador hiperbólico, es decir, del operador de onda? ¿Cómo es la forma de P sub 2? Porque uno acá, en realidad, tiene esto de manera formal, pero esto hay que escribirlo, es decir, ¿qué forma tiene? Bueno, como todo, como se dijo, creo que seguramente se habrá dicho en análisis 1, diríamos, no la operación inversa, porque no lo es, sino, digamos, la operación recíproca de la diferenciación o derivación es la integración, ¿no? Si uno tiene así, si uno tiene la derivada de I igual a F y quiere integrar esto entre 0 y X, entonces dice, esto integro así, diferencial X, y acá tengo la integral de 0 a X de X por F. Entonces, esto en realidad se cancela, la integral acá nos va a dar I
en x menos y en 0, igual a la integral de 0 a x de diferencial x por f de x. Entonces, si y sub 0 eventualmente puede ser 0, entonces resulta que y de x es la integral de f de x. Es decir, ¿cuál es el operador inverso acá? Digamos, si esto es p de i igual a f, ¿cuánto vale p a la menos 1? P a la menos 1 vale integral de 0 a x por diferencial x. Este es el operador inverso de este operador. Es el operador inverso. O, dicho de otro modo, es la representación del operador inverso. Es la representación del operador inverso. Bueno, entonces, cuando uno va a resolver una ecuación así, en realidad no hace más que generalizar este resultado, que si bien no es tan simple de hacerlo, pero bueno, en el análisis vamos a ver después el detalle de cómo se hace, pero la cuestión interesante aquí, y que es la que nos tiene que interesar, es la siguiente. Tengo ahora este sistema de ecuaciones. Bien, voy a multiplicar por menos 1. Acá voy a sacar esto y acá también. Y queda así. Entonces, ¿cuál es el operador inverso del laplaciano? El operador inverso del laplaciano es, en este caso, laplaciano tridimensional. Es una integral triple de la integral de sobre el dominio de una cierta función que se llama función de Green por la divergencia de f sub i de x. Esto quiere decir que integramos con respecto a las primas, ¿no? Y esto nos queda así, entonces, menos phi. Esa es la solución. ¿Cuál es el operador inverso? Es este que está aquí. Este es el operador inverso. Para eso hay que construir algo que se llama función de Green, que no importa, esto hay que aceptarlo así como está. Es simplemente para que el teorema se pueda demostrar. No importa eso, importan dos conceptos. El primero es que uno siempre que tenga un campo vectorial va a poder descomponerlo en una componente solenoidal y en una componente irrotacional. Dicho de otro modo, en una componente simétrica y una componente antisimétrica. Más físicamente quiere decir en una componente que se dilata y en otra componente que se desplaza como si fuera una rosca, ¿no?, que ingresa en el cuerpo de la madera. Es decir, hay una dilatación y hay una rotación, digamos. Ambas cosas van a permitirnos construir el campo. Entonces, con el mismo criterio, voy a resolver esta otra cosa que está aquí. Entonces, U sub i, voy a borrar esto, U sub i, ahora va a tener esta forma. Voy a borrar. Voy a escribir acá, así se ve mejor. Phi de x va a ser menos la integral triple de 3, digamos, del elemento de volumen por g de x menos x' por la divergencia de f sub i de x'. Y
U, la componente irrotacional, de la misma manera, menos integral triple de x de x menos x' por el rotor de f sub i Así que fíjense que puedo representar phi y u en función de la divergencia y del rotor de f, del campo que yo quiero descomponer. Entonces, si ahora sustituyo esto aquí y esto aquí, tengo la representación del campo en función de su divergencia y de su rotor. Es decir, de nuevo, todo campo vectorial bien definido entre espacios, es decir, y un operador, en este caso el operador rotor y el operador divergencia, que aplican Banach en Banach adecuados, nos van a permitir escribir la representación de las dos componentes, tanto de phi como de u, de esta manera, y en consecuencia diríamos reconstruir el campo. Es decir, si uno conoce de un cierto campo F, si uno conoce, uno tiene un campo solamente, tiene estos dos datos, tiene la divergencia de F sub i y sabe también el rotor de F sub i. Si conoce divergencia y rotor, puede descomponer a dicho campo como el gradiente de una función escalar más el rotor de una función vectorial. Siempre que uno conozca, repito, si la pregunta es, si yo tengo un conjunto de datos, en este caso rotor y divergencia de un cierto campo, a partir de esos datos, ¿puedo reconstruir la forma del campo? Sí. El teorema de Helmholtz confirma que es posible, haciendo estableciendo una estructura de este tipo. Un campo escalar, del cual calculamos su gradiente, y un campo vectorial, del cual calculamos su rotor. Siempre tenemos esta posibilidad. Entonces, cuando hagan el trabajo, el teorema, hay que explicar el teorema de Helmholtz de la siguiente forma, es decir, dado un campo vectorial, phi sub i, del cual conocemos su divergencia y su rotor, entonces, si esto es cierto, podemos escribir el campo como una combinación lineal, digamos, de estas dos operaciones. El gradiente de phi, el gradiente del campo escalar, más el rotor del campo vectorial. Siempre es posible hacer eso. Es decir, no necesito más datos. Necesito por lo menos dos. Por lo menos dos. Dos datos sí. Porque podría necesitar menos. Supongamos que yo diga, la divergencia, sea además que, por ejemplo, la divergencia es 0. Si esto es cierto, entonces quiere decir que phi es 0 y que solo nos queda la parte irrotacional, o sea, la parte antisimétrica. Pero si esto no es 0, como pasa en la elasticidad, pero esto sí es 0, entonces esto se anula, es decir, se anula este término, la parte antisimétrica se anula, y entonces solo nos queda la parte simétrica. En este caso, se podrá calcular de esta manera. Es decir, el campo, una vez que yo tengo esta expresión, la introduzco acá, o sea, ¿cómo va a quedar nuestra expresión? Voy a borrar esto y voy a suponer
el caso en que el rotor sea 0, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a ver la solución? La solución va a ser así, R, y entonces tengo el elemento de volumen, G de X menos X' por la divergencia F sub I, de F sub I. Así quedaría nuestro campo. Cuando sí sería ROT de U es 0. Si ROT de U no fuese 0, tenemos que sumarle el otro término. ¿Cuál sería el otro término? El otro término es este que está acá. O sea, si ROT no fuese 0, entonces acá tendríamos que sumarle rotor de integral elemento de volumen de G de X, X' por el rotor de F sub I de X. Ahí. Esta es la solución general. Que además se puede demostrar, y está en el Weisub, se puede demostrar que hay una y solo una forma de elegir esa descomposición. O sea, cuando yo escribo que F sub I es igual a el gradiente de phi más el rotor de U, puedo demostrar que esta es la única forma de hacerlo. Esta es la única forma de hacerlo. Es decir, si yo cambiara y en lugar de poner phi, pongo, digamos, si yo dijera, el mismo campo está representado, puede estar representado por phi 1, pero también podría estar representado por phi 2 más U sub 2. No, no es posible. Cuando yo elijo esta representación, phi 1 y U son únicos. Son únicos. La descomposición nos exige que phi y U sean únicos. Justamente con el objeto de garantizar unicidad. Bien. No es posible, repito, elegir dos campos distintos, tanto escalar como vectorial, y pretender que ambos, o el número que fuere, satisfagan la misma condición. No, solo hay una manera de elegir esto, porque hay una sola forma de seleccionar phi y U. Es decir, que la descomposición goza de la unicidad, por supuesto, de la existencia y de la unicidad, ¿no? Es decir, que este modo de descomposición y esta forma de estructura en términos de, yo voy a decir acá, que lo que voy a tener es la divergencia de F sub I como menos laplaciano de phi y el rotor de U sub I como el laplaciano de U sub I. Es decir que si yo tengo esto, entonces se produce eso y luego de resolver, entonces F sub I viene expresado de esta manera. Y además, repito, la elección es única. Bien.
También quería dar un ejemplo que también está en el Weisu y que yo quisiera que se lo considere no como en realidad un problema físico, sino se trata de un ejercicio de aplicación de operadores vectoriales. De eso se trata. No es que yo voy a preguntar, voy a explicar, por supuesto, ahora, ciñéndome en todo momento al libro que menciono, al Weisu, hay un conjunto de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Maxwell, que nos brindan un muy interesante escenario para practicar, digamos, algunas propiedades de los operadores y ver qué es lo que obtenemos, digamos, cuando de alguna manera los transformamos aplicando a cada una de estas ecuaciones que voy a escribir ahora distinto tipo de operadores, rotor, divergencia, laplacianos, etc. La teoría de Maxwell es la teoría electromagnética de Maxwell. Ustedes saben que James Clerk Maxwell fue un físico inglés que a finales del siglo XIX realizó una síntesis, una de las pocas síntesis que existen en física, alrededor de lo que hasta ese momento era, digamos, el electromagnetismo clásico, ¿no? El campo electromagnético es un objeto físico que está definido según dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. En realidad se llama campo eléctrico y este se llama campo de inducción magnética. Campo de inducción magnética. El campo magnético se designa con la letra H. Entonces, Maxwell encontró que había una relación entre, en realidad, hay dos leyes de Gauss, son 4 leyes, 2 de las cuales ya las había escrito Gauss en el siglo XVIII. La primera es la ley que dice que la divergencia de un vector llamado vector desplazamiento es igual a la densidad de carga. El desplazamiento eléctrico es una constante por el campo eléctrico. Si estamos en el vacío, esto es G sub 0. Y si no, si estamos en un medio material, será epsilon. Epsilon se llama permitividad del vacío o permitividad del medio, y tiene un valor para cada material. Esta es la primera ley de Gauss. La segunda ley de Gauss dice que en un medio material la divergencia del campo magnético es 0. La divergencia del campo magnético es 0. Esto quiere decir que no hay cargas eléctricas libres. O sea, si uno tiene un imán y lo corta a la mitad, siempre aparecen un polo norte y polo sur. Si lo vuelve a cortar, aparecen un polo norte y un polo sur, y así sucesivamente. No hay cargas eléctricas. Las líneas de fuerza se cierran sobre sí mismas. Es un campo solenoidal. Bien, pero estas son las leyes de Gauss, ¿no? Acá, por supuesto, si uno quiere escribir en un medio material, esto es mu por H. Mu se llama permeabilidad del medio material, en general depende de la frecuencia, pero mu es también la permeabilidad del vacío, que tiene un valor específico. Estas son las leyes de Gauss que ya se conocían. Después, hay otra ley muy interesante que dice que el rotor del campo magnético es igual
a una corriente eléctrica es lo que se llama, a una densidad de corriente eléctrica. Esto es lo que llamamos la ley de Ampère. ¿Cuándo se produce la ley de Ampère? Dice que cuando una corriente circula por un medio, siempre hay un campo magnético generado por ella. Hay una relación directa entre presencia de corriente eléctrica y campo magnético asociado. Finalmente, la ley de Faraday, Henry, así se llama, que es la ley de inducción magnética. Dice que el rotor del campo eléctrico es igual a la variación temporal del campo magnético. Estas son las leyes de Gauss. Esta se llama ley de Ampère, que ya existía también, y esta es la ley de Faraday-Henry de la inducción magnética. Es decir, esa expresión explica cómo funciona un motor eléctrico, por ejemplo. Es decir, un motor eléctrico en realidad nosotros movemos un conductor en el seno de un campo magnético y en el conductor se induce una corriente eléctrica, que a su vez produce un par, es decir, una cupla, y esto genera el movimiento el movimiento. Un minuto, por favor. Bien, entonces, decíamos, uno mueve esa estira en el seno de un campo magnético, se induce una corriente eléctrica que genera un torque, es decir, eso produce el movimiento de la espira, y entonces se genera ahí lo que llamamos un fenómeno de inducción electromagnética, que en realidad se puede producir de tres maneras diferentes. Puedo mover la espira y el campo magnético mantenerlo constante, puedo hacer fluctuar el campo magnético y mantener quieta la espira, o puedo mover ambos. Puedo mover el campo magnético y también puedo mover la espira, de modo tal que se produzca ese fenómeno de inducción. Entonces, Faraday, en realidad, la ley de Faraday es esta, se llama así Faraday-Henry, y lo que hizo Maxwell fue darse cuenta que aquí faltaba un término. Cuando se considera que B, E y D, lo mismo que Rho y J, dependen del tiempo, entonces aquí hace falta otro término que se parezca a este, digamos, ¿no? Entonces, Maxwell propuso este término. Se llama corriente de desplazamiento. Bueno, parece una contradicción porque toda corriente es de desplazamiento. La traducción en inglés, en realidad, hizo que se produjera esta confusión. La idea es que, en realidad, en un circuito eléctrico hay dos tipos de corrientes. La corriente de conducción, que es la que efectivamente circula, digamos, por el conductor, o se difunde, y la corriente de desplazamiento, que es la que aparece cuando uno tiene condensadores o capacitores. Aquí, en realidad, no hay contacto entre las placas. Lo que hay es variación del campo eléctrico. Maxwell se dio cuenta que faltaba este término. Es decir, faltaba considerar esta posibilidad esta también es una corriente, pero es una corriente que no está producida por cargas eléctricas, sino que está producida por la fluctuación del campo eléctrico en el interior de las placas. Esto está cargado positivamente y negativamente. Así que
En un circuito eléctrico siempre hay dos tipos de corrientes. La corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. Repito, si uno dice corriente y después dice desplazamiento, se trata de un barbarismo, digamos. Es decir, toda corriente es de desplazamiento. Maxwell no podía explicar de otra manera más que suponiendo que aquí lo que había en realidad es un desplazamiento, pero del campo eléctrico. Es variación del campo eléctrico, no variación de la carga. La cantidad de carga permanece constante acá. Lo que fluctúa es, repito, la cantidad de campo eléctrico por unidad de tiempo. Y ahí sí, tenemos las cuatro ecuaciones. Estas cuatro ecuaciones definen toda nuestra existencia hasta hoy, digamos, ¿no? Es una barbaridad de afirmar, como yo escucho a veces, que estas cuatro ecuaciones explican cómo funciona una computadora, cómo funcionan los celulares. No, no es así. Pero tienen mucho que ver con eso. ¿Sí? Claramente son efectos que surgen, muchos de ellos, de la... surgen de la consideración que tenemos hecha aquí, ¿no? Bien. Entonces, bueno, uno puede... la otra cuestión que hizo Maxwell, que fue en realidad lo que lo inmortalizó, digamos, fue que cuando cambió la forma de la ley de Ampère-Maxwell, esta que está aquí, este pequeño cambio produjo que descubriera teóricamente la existencia de ondas electromagnéticas. Y en realidad Maxwell queda en la historia no solamente, por supuesto, por unificar el campo electromagnético, sino porque además, a partir de lo que él construyó, pudo definir la estructura de ondas electromagnéticas. Lo que yo quiero mostrarles aquí es la potencia de los operadores vectoriales para poder trabajar de esta manera, ¿no? Si uno lee el trabajo de Maxwell, el trabajo original de Maxwell, por supuesto que no utilizó este tipo de operadores, y la verdad que es muy difícil de leer. Yo tengo el trabajo original, digamos, es muy difícil de leer, fue escrito en 1879, y digamos, lo que obtiene finalmente como resultado de todas las operaciones, que no están escritas, repito, no están aquí, son justamente esta nueva situación que es la de haber encontrado las ecuaciones de onda del campo electromagnético, que satisfacen los vectores de campo electromagnético. Entonces, por ejemplo, lo tenemos que ver así, ¿no? Como una especie de ejercicio de aplicación de los operadores para, verificar, digamos, la potencia del método. Por ejemplo, si uno toma el rotor del rotor de B, hagamos aquí, el rotor del rotor de B, va a ser, tengo que tomar aquí también, tengo el rotor de J, y aquí tengo el rotor de la derivada parcial de B. Muy bien. Y ahora comienzo a aplicar propiedades. El rotor del rotor es, decíamos, era la divergencia de B, perdón, el gradiente de B, acá porque esta es la divergencia, menos el laplaciano de B. Eso nos da rotor del rotor. Del lado derecho tengo
el rotor de J, y D se puede escribir así. Por lo tanto, puedo sacar fuera a epsilon y además, como D es una función vectorial continua, se pueden permutar las derivadas. O sea, esto que está escrito ahí, así, yo podría escribirlo así también, ¿no? Es exactamente igual, debido a que, repito, se cumple también aquí el teorema de Schwartz, ¿no? Entonces, aquí me queda el rotor de E. Bueno, y puedo comenzar a trabajar, a ver, de la segunda ecuación de Maxwell que dice que la divergencia de B es 0. Es decir, que esto se anula. Y después dice, aquí, fíjense, tengo la derivada, voy a resolver aparte, de la derivada del rotor de E. ¿Para cuánto vale el rotor de E? De acuerdo con la cuarta ecuación de Maxwell, vale, se va a escribir así, menos la derivada de B. Porque esto vale esto. Entonces, ¿cómo nos quedó? Bueno, voy a escribir acá para que todos puedan ver. Menos el laplaciano de B igual a mu por el rotor de J más mu por epsilon por, y acá en realidad sale este signo menos fuera, y acá me queda la derivada segunda de B. Muy bien. Voy a llevar este término, y llevarlo acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Mu por epsilon, derivada segunda del campo magnético. Voy a escribir ahora con las coordenadas, menos el laplaciano de B igual a mu por el gradiente, por el laplaciano de la corriente, el rotor de la corriente. Entonces, voy a dividir ahora todo por mu por epsilon. Voy a dividir acá. Aquí me queda 1 sobre mu por epsilon. Acá me queda mu sobre epsilon. Bueno, obviamente esto se va. Acá me queda 1 sobre mu por epsilon. Y acá esto se cancela y me queda 1 sobre epsilon por el rotor de J. Vuelvo a escribir esto para que se vea que eso que he obtenido ahí es una ecuación de onda. Se llama así. Esto que está acá se escribe así. dB menos a 1 sobre mu por epsilon le voy a llamar a cuadrado. Finalmente, me queda aquí 1 sobre epsilon por el rotor de J, de la corriente eléctrica. Bueno, acá no definí, pero la corriente eléctrica, la densidad de corriente eléctrica, es ρ, que es la conductividad eléctrica, por E. En general, en un circuito óhmico se define así. Entonces, fíjense, esta es la primera ecuación de onda, la ecuación de onda para el campo magnético. Es una ecuación de onda de segundo orden, fíjense. Y este fue el primer resultado de Maxwell.
Es decir, el campo magnético se propaga con una velocidad finita. ¿Cuánto vale la velocidad? Bueno, la velocidad vale raíz cuadrada de 1 sobre epsilon por mu. O sea, esto que está acá, que yo llamé A, voy a llamarle A. Esa es la velocidad de una onda electromagnética. O sea, en realidad nos quedaría así. 1 sobre raíz de mu por epsilon. Esa es la velocidad. Es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de las constantes materiales, digamos, ¿no? Si esto fuese en el vacío, sería el producto de mu 0 por epsilon 0. Si esto está en un medio, cualquiera, cobre, no sé, acero, o en un polímero que tuviese capacidad para transportar campos magnéticos, polímeros magnéticos, por ejemplo, que existen, la velocidad sería esa. Y ahí se ve, digamos, la potencia del uso de los operadores. Ahora podemos hacer lo mismo con el campo eléctrico. Fíjense, ahora tomo el rotor del rotor de... Y entonces aquí tengo menos el rotor de B. ¿Cuánto vale esto? Bueno, ya sabemos, esto vale gradiente de la divergencia de menos el laplaciano de E. Menos. ¿Cuánto vale rotor de B? Bueno, vale todo esto que está aquí. Mu por J menos mu por la derivada de D. Por la derivada segunda de D. ¿No? Porque esto vale esta suma. Si yo sustituyo aquí, menos derivada parcial de mu por J, menos, porque esto precede a ambos sumandos, menos mu por la derivada segunda de D respecto de T dos veces. Bueno, aquí de nuevo decimos como D es epsilon por E, nos vuelve a quedar acá así. ¿Cuánto vale la divergencia de E? Bueno, tenemos esta ecuación. A ver, la divergencia es, como D vale epsilon por E, epsilon es una constante, sale fuera, y entonces nos queda así. Y como epsilon puede pasar dividiendo, finalmente nos queda así. 1 sobre epsilon por rho. Entonces, ¿cuánto vale la divergencia de E? La divergencia de E vale... la divergencia de E vale 1 sobre epsilon por rho menos el laplaciano de E igual a menos, saco fuera, o es constante, J, menos mu por epsilon, el campo eléctrico de E. Bueno, aquí está virtualmente resuelta la cuestión, ¿no? Esto pasa otra vez al primer miembro, nos va a quedar así. Voy a escribir aquí. Nos va a quedar mu por epsilon, derivada segunda de E, menos laplaciano de E. Esto pasé aquí y esto paso aquí.
que entonces me queda menos mu por la derivada de J menos mu por gradiente de la carga, de la densidad de carga. Rho es la densidad de carga. De nuevo dividimos todo por mu épsilon. Aquí nos queda entonces a cuadrado, acá nos queda mu épsilon y acá nos queda mu épsilon. Aquí nos va a quedar así, 1 sobre épsilon. Y acá nos queda en realidad todo multiplicado por mu épsilon. Es decir, acá nos queda una constante, digamos, lambda, ¿no? De nuevo, A cuadrado es 1 sobre épsilon por mu, o sea, A es la raíz cuadrada de, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de mu por épsilon. Es la velocidad de la onda. Y de nuevo, tengo esta expresión como caracterización de una onda que ahora es una onda para el campo eléctrico. Es decir, no solamente el campo magnético, sino también el campo eléctrico se propaga con velocidad igual. La velocidad es de 1 sobre raíz de mu épsilon y en un medio en el que hay cargas y también, corrientes y también cargas que no son nulas, digamos, ¿no? No son nulas. Existen cargas y corrientes, que son las fuentes del campo. Las fuentes del campo son las cargas aquí, las cargas y las corrientes, las densidades de corriente eléctrica, la carga eléctrica y densidad de carga, densidad de corriente, que tienen sus definiciones, como ya vimos. Entonces, lo que yo quería mostrarles es un poco eso, ¿no? Es decir, cómo a partir de la operación sobre digamos, una estructura determinada, uno consigue conclusiones muy importantes, digamos. Estas ecuaciones, si uno las mira así, de manera global, digamos, en realidad es muy difícil darse cuenta si ahí hay propagación de onda o no. En todo caso, si hay, bueno, aparecerá como una muy compleja determinación experimental, digamos. Pero aquí, teóricamente, aparece, con el uso sistemático de nuestros operadores vectoriales, aparece tanto una onda para el campo eléctrico como una onda para el campo magnético, y en consecuencia eso fue lo que prueba Maxwell, ¿no? Prueba la existencia de ondas electromagnéticas. Dicho de otro modo, la propagación de ondas, es decir, la propagación de energía electromagnética por ondas, a través de ondas, es lo que finalmente nos lleva a la posibilidad de comunicación y de todo el desarrollo tecnológico de los últimos 130, 140 años, es decir, 100 años seguro, ¿no? Los últimos 100 años han sido seguramente los más fructíferos en cuanto a desarrollo de las telecomunicaciones y de todas las formas de comunicación actuales, digamos, ¿no? Todas ellas, de alguna manera, a veces no tan directa, están vinculadas con estas ecuaciones, primero con las ecuaciones de Maxwell originales y después con las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico y el campo magnético. Esto se puede escribir de otras formas. Hay en el libro de Wei Su está el desarrollo que yo acabo de hacer. También hay otros vinculados con lo que se llaman las funciones potenciales, esto que recién dijimos respecto de la descomposición de un vector. En la página 226 está perfectamente explicado, digamos. Es decir, la descomposición de Helmholtz
también se puede aplicar al caso electromagnético y reescribir tanto el campo eléctrico como el campo magnético en función de ciertos potenciales, así se llaman. Uno va a escribir así. El campo eléctrico va a ser solenoidal. Y el campo magnético, esto es, el campo eléctrico va a ser así, se va a escribir así. Así. Más el gradiente de phi, y B simplemente va a ser se van a descomponer en dos, potenciales, así se llaman a los campos que formamos hoy cuando resolvimos el problema de Helmholtz. Tanto phi como u se llaman potenciales. Phi es el potencial escalar y u es el potencial vector. Así que son formas, y acá, bueno, uno ve que en realidad esto es menos. El campo eléctrico se puede escribir como un campo de naturaleza solenoidal y un campo irrotacional. Y B se va a escribir como un campo solenoidal, digamos, ¿no? Va a ser más o menos de esa manera escrita, para estar escritos los potenciales. Menos es acá también, discúlpenme, esto es menos. Es decir, la descomposición de Helmholtz en el caso electromagnético nos lleva al modo de escritura siguiente. El campo eléctrico se va a descomponer así, como la suma de un potencial vector menos el potencial escalar. Y B es el rotor del campo vectorial A. Esta es la forma que adquieren los campos eléctrico y magnético según la descomposición de Helmholtz que vimos recién. Bueno, yo creo que está casi todo lo que quería hablar sobre. Bueno, el martes que viene yo voy a repasar muy rápidamente el concepto de diferenciabilidad después que ustedes tengan el material que les voy a enviar, e inmediatamente vamos a comenzar con máximos y mínimos y probablemente terminemos, es decir, iniciemos por lo menos la definición o algunas definiciones de integrales múltiples. Bueno, y lo que sería interesante es ir viendo, en la medida de lo posible, cómo están en el desarrollo del trabajo práctico integrador, que hoy estamos a 26 falta un mes, un poco más de un mes y días, para que ustedes defiendan eso que han escrito. Así que les pido, los invito a comprometerse con ese trabajo y a realizarlo con todo el rigor que se necesita. Bueno, como siempre, estoy a disposición de ustedes. Nos está faltando una clase, que es la que perdimos el día del 12 de octubre, pero bueno, eso lo veremos después cómo vamos a ir resolviendo. De todas maneras, estamos, me parece, todavía en tiempo. Las dos últimas clases quiero dedicarme exclusivamente a balances, ecuaciones de conservación balance, y algunas otras ecuaciones de la física matemática. Este es un sistema muy interesante. Después tenemos
otros dos que voy a dejarlos escritos simplemente para uno es la ecuación de balance de energía, por ejemplo, para la temperatura. Más la divergencia de lo que llamamos Q es el flujo de calor. Q es el flujo de calor. Y luego aquí decimos qué forma tiene Q. Q tiene la forma de K, que en general depende del tiempo y de la propia temperatura y del gradiente de temperaturas. Esto está en un R tau y esto también está en un R tau. Bueno, a partir de este sistema, quiero que encuentren la forma de la ecuación diferencial parcial para T, que va a ser así: ρ por C sub V menos divergencia de K de T por el gradiente de T igual a 0. A ver si a partir de estas dos ecuaciones pueden construir esta. Esto se llama ley de Fourier de la conducción del calor. Y esta es la conservación de la energía. Entonces, ¿cómo trabajarían para encontrar esta expresión a partir de estas dos? Lo mismo para este caso. Por ejemplo, en química, uno tiene una cantidad que se llama concentración de la masa, ¿no? Más la divergencia de Q. Este es el flujo de masa. Esto podríamos decir que es conservación de la masa. La ley de Fick dice lo siguiente. Dice que el flujo de masa es igual a el coeficiente de difusión, que va a depender de T y también de la concentración, por el gradiente de concentraciones. Esto se llama ley de Fick. Bueno, a ver si a partir de estas dos pueden encontrar esta ecuación. La derivada de la concentración, la derivada parcial de C con respecto a T es igual a la divergencia de T por el gradiente de C. A partir de estas dos, es decir, conservación de energía y flujo de energía, obtienen la ecuación de conducción del calor. Esta se llama ecuación de conducción del calor. Y esta se llama difusión de masa o de una especie química.
solo usando operadores, ¿cómo harían para obtener estas dos ecuaciones? Finalmente, también se puede proponer un equilibrio, es decir, una ecuación de conservación de presiones, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Después de la lluvia, de la tormenta de anoche, el suelo está completamente saturado. Está totalmente lleno de agua, no hay aire. ¿Cómo se comporta el suelo en ese caso? ¿Obedece a qué ley? Se llama ley de Darcy. La presión en el interior del suelo, la presión de succión, es directamente proporcional a un proceso, a una expresión que se parece mucho a las dos anteriores. Se va a escribir así: una cierta constante, la derivada de la presión, más, de nuevo, la divergencia de Q. Q es el flujo de presiones en el suelo. Este es conservación de presión o conservación de porosidad. Y después, la segunda situación es Q igual a menos un cierto, se llama tensor hidráulico, y acá de P, ¿no? Esto es en realidad un vector que contrae con este y nos queda todo así. Esto se llama ley de Darcy. Bueno, de nuevo, ¿cómo sería ahora la ecuación para las presiones? Una vez que uno eliminó Q, ¿cómo se vería la ecuación que se llama ecuación de Richards? La ecuación de las presiones que ustedes tienen que escribir. Entonces tenemos acá 3 ejemplos de aplicación de operadores en 3 problemas de física, más particularmente problemas de ingeniería, como son transporte de calor por conducción, transporte de concentraciones, por ejemplo, en el hormigón puede haber distintas patologías, por ejemplo, humedad, elementos corrosivos que se disipan por difusión en el interior que se difunden en el interior del hormigón, por ejemplo, y causan daño. Y finalmente, la ecuación de Richards, que regula, digamos, la distribución de presiones en un suelo, por ejemplo, completamente saturado, o parcialmente saturado eventualmente, si tomara determinados valores de K sub I J, que es un tensor hidráulico se llama. Bueno, eso es lo que quiero que incluyan en la definición de operadores como ejemplo de aplicación a problemas de ingeniería que son muy importantes y que con el uso sistemático de los operadores vectoriales uno puede encontrar respuestas adecuadas y además fácilmente, no todo, pero en general relativamente fácilmente computables, digamos, ¿no? Que eso es lo más interesante. Bueno, son las 8 menos 10, así que los voy a dejar. Estoy a su disposición. Quisiera que esto
me entreguen en 3 días más o menos, es decir, viernes más o menos, o alguien me junte, después hablo con Bioti a ver cómo podemos hacer para que yo pueda hacerme de ese material. Les agradezco infinitamente que hayan venido y les dejo un abrazo y nos vemos el próximo martes sin falta. Hasta luego. High five!